Hola traders, bienvenidos a mi canal de YouTube. Diciembre y 2025 ha terminado, así que como siempre, nuevo vídeo explicando en detalle dónde han estado las oportunidades top este mes, los Easy Money Trades y cómo me ha ido el mes, qué he ganado, qué he perdido, mostrando en detalle ejecuciones, por qué pienso que un setup era más probable, menos, qué estadísticas hay detrás, etcétera, o hasta en ocasiones la falta de edge porque, bueno, no todo ha sido ideal este mes y de hecho estaba seguro que no vi, que sería un mes rojo, ¿vale? De hecho ya venía de un poco de drawdown de la última semana de noviembre y, y el es, vamos, ahí es donde opero más size, así que es ideal. En el SP es donde opero más size y en futuros, ¿vale? Por el tiempo que llevo y demás. Y es ideal que muestre un gráfico diario, porque literalmente ahí se puede explicar un poco cómo fue mi mes, ¿vale? Velas diarias en el SP, esto es el 21 de noviembre, donde tuvimos este rebote y sesiones direccionales al alza, donde para mi sistema es prácticamente no simple ganar, pero vaya, te sumas a la tendencia y vas a tener días verdes, ¿no? Y pues se fue empezar diciembre, 12 del 1, y el ESP se puso en ese lateral donde para empezar, mi operativa sistemática cuando el SP está en rango no es ideal. Pero si además le añades que son sesiones con súper poco rango o directamente no te da oportunidades o la mayoría de ellas fallan. Además, y eso es lo que más me complicó, fue estos breaks fallidos que continuadamente tenía sin continuación en ninguna dirección u otra y directamente pues el sistema perdió dinero en la primera semana y prácticamente no dio setups en la segunda y el día del FOMC operé discrecionalmente para tener esta pérdida, lo que fue terrible y lo valoré pues como ejecución fatal porque el sistema no dio setups y yo hice un montón de operaciones eh, que no seguían el sistema, ¿vale? Que no tenían totalmente discrecionales y que no voy a permitir hacerme más en Fox. A partir de ahí, no es lo que muestra pues, con el rollover y demás el gráfico de 5 swing, pero el SP rompió a la baja, tuve sesiones con más rango, más direccionales y ahí pues pude recuperar todo y llegó el trade del platino y de la plata que mostraré en breve, más el End of Month, donde pude ganar una brutalidad y ahí recuperar todo y más y acabar con un buen mes, aún ir con pérdidas. Gran parte del mes, mitad del mes. Estuve más de 3 semanas en drawdown y esto solo lo vives si eres trader. Pues bueno, los pensamientos que tienes ahí es como he perdido mi habilidad de operar, mi sistema ha dejado de ganar. Bueno, realmente fueron días complicados y estoy en Tailandia también operando desde aquí, aprovechando pues que el clima es más caliente y puedo viajar porque soy trader y demás. Y las horas de sueño no eran ideales, lo estaba culpabilizando. Bien, llegaron oportunidades y todo cambió. No fue lo mismo en stocks y de hecho voy a dejar de tomar tantos trades de cara a 2026 y mientras estoy en Tailandia realmente es fatal hacer una operativa que necesita tantas horas delante de la pantalla cuando de hecho es que el mercado cierra a las 4 de la noche de Tailandia, siempre me quedo hasta muy tarde, pero me suelo ir a dormir pues 2, 3 horas antes que cierre el mercado y tuve problemas dejando correr alguna posición durante overnight en opciones y tal, donde al no estar el cierre no podía gestionar y demás, lo que fue bastante terrible, ¿vale? Pero realmente mi ejecución no estuvo a un buen nivel. Ahora repasaré pues el cierre day de QCLS, el del de X y Z. Y inicialmente cogía los movimientos, pero no quería devolver. Esa operativa es más discrecional donde comparando con la de futuros, ¿vale? Y realmente cometí bastantes errores hasta que llegó el trade del platino
Y lo que también fue hiper complejo, donde no tengo ejecuciones más que nada porque es un swing, lo hice con opciones y demás, y que mostraré todo el resto, fue Tesla. Vamos a ver también este gráfico diario y lo explicaré un poco por encima. Compré inicialmente, de hecho ya estaba comprando aquí. Pues, breakouts de Tesla. Yo cuando miro mis resultados de los últimos años, meses, desde que he estado ampliando el playbook de no de solamente operar futuros, sino operar stocks, opciones, absolutamente todos los mercados, cripto, etcétera. Pues todos los breakouts de Tesla se podían operar con stops muy apretados, ¿vale? Y tenían una direccionalidad increíble. De hecho, si tú compras opciones out of the money o lo que sea en todos los breaks de realmente un lateral que tenga tiempo, no un lateral de 4 días en medio de un rango semanal y demás, sino un breakout claro, con suficientes días y a poder ser un catalizador, ¿no? Pues todos tiraban. Miras ya está aguantando, trailing stop en velas diarias, habría escogido un movimiento muy grande, este también, de hecho yo participé en este, y hasta creo que participé en este de aquí con las elecciones, ¿vale? Bien, puedes ir atrás del pasado y todos tienen esa direccionalidad, ¿vale? Y todos, la mayoría de ellos funcionan por mi data y demás. Este era un setup al que estaba convencido que se merecía size, ¿vale? Y así lo hice. Operé este día de aquí y dejé correr, ¿vale? Y prácticamente esa fue lo único que hice bien, ¿vale? Pero después añadí una brutalidad este día, compré opciones mínimamente out of the money, arriesgando bastante riesgo en stop también, y con mi stop debajo la vela diaria. ¿Qué pasó? Bien, pues me fueron a limpiar, y lo peor, al igual que en el SP estos días, eh, después de limpiarme, hicieron un nuevo higher high y reentré, ¿vale? O sea, compré ese día, piramidé aquí una brutalidad y me estopearon de todo, salí perdiendo. Y después hicieron un nuevo higher high donde estopeé de nuevo, ¿vale? Casualmente no tocaron el trailing stop por velas diarias, ya habrían tirado, pero me salí, ¿vale? Y de nuevo, en este break de aquí, bueno, pues consideré unos cuantos días de balance, volví a reentrar comiéndome stops de entre 500 y 800 dólares cada vez que rompía, ¿vale? Y hubo otro breakout que falló. Bien, conclusiones que saco es que el mercado en el que estamos no es exactamente el mismo, pues que en noviembre y cuando, pues, por ejemplo, el mercado cayó y estaba rebotando al alza después de abril, esto es mayo, ¿vale? El mercado directamente no era el mismo, el SP no acompañaba y, y a partir de ahora no voy a ser tan tozudo cuando un trade no está funcionando. En sí ya es una señal que te saque una vez, ¿vale? Y el resto de veces se merecen mucho menos size, pero la realidad es que todos los traders que sigo de bastante éxito probaron este trade con muchos size, con stops ajustados, ¿vale? Lo publiqué por Twitter y alguien me decía, no, es un swing, debes operar con stops más apretados. Bien, dime lo que quieras, ¿vale? Pero solo hay que mirar en el pasado y mirar los reales breaks y ver cómo se podían operar con stops ajustados y el R que le habrías ganado, ¿vale? No funciona aquí, no funcionó, no, le perdí una brutalidad. De hecho, todo el mes y más de mi parte de acciones, ¿vale? Pero lo volvería a hacer a no ser que el mercado no esté muy alineado y de hecho es lo que falló aquí y la lección que me llevo. Comentado esto, pues vamos a ver ejecuciones ahora, empezando por futuros y las tengo aquí como siempre eh, bien estructuradas, las más relevantes y podríamos empezar por los primeros días. Vamos a hacer esto, vamos a moverlo un poco para aquí, se vea. Eso es. Al final estos son futuros y aquí se puede ver los resultados. Pues día 1
del 12 en el SP. Esta operativa sistemática, hace mucho tiempo que la opero y la parte buena es que al final sigo normas, ¿vale? Bien, giro de Hekenashi, desde las desviaciones de VWAP, cambia el color de la vela, un tick por encima, cuando hay impulso, si hay pendiente al alza y no hay niveles disonantes, buscaré continuación hacia ciertos stats. Si las desviaciones están planas, buscaré el fade hasta VWAP de nuevo. Aquí en apertura buscaba largo desde el test a la primera desviación de RTH con delta muy fuerte, donde impulsan y scratcheo. Y de cara al cierre, pues reentran dentro del previous value area low, empieza a haber imbalance, esperaba pues con ese delta tan fuerte que llegasen al previous value area high, no puedo ni escalar ni hacer nada, no llegan al take profit, estopeo ahí. Siempre hago lo mismo, todos los días del mes, ¿vale? Claro que me perderé algún setup de vez en cuando, pero al final sigo normas, es mucho más fácil aprender esta operativa que cualquier otra discrecional, y en ocasiones pierdo, en ocasiones no hay setups, pero bueno, siempre acaba llegando la semana donde realmente hay setups de calidad, pero bueno, en ocasiones también cometo errores como el día 10. Vamos a ver ahora quizá día 2, no sé si tengo capturas del día 2, no, muy irrelevante, un trade probablemente con poco size. Día 3, donde pierdo, pues en apertura buscaba continuación, pendiente en las desviaciones, primera desviación aquí, cae el delta, busco continuación y simplemente me estopean, tomo el stop y ya fue aquí pues cuando las desviaciones se ponen planas de nuevo, hay un giro de Kekenashi, el delta parece que va a impulsar a la baja, pero malauradamente estopeo también y tengo dos stops ahí. Siguiente sesión que tengo capturas, probablemente no sé si el 5, no. El día 10, el FOMC, probablemente muy relevante y por eso tengo las capturas aquí. Bien, mi sistema no dio un simple setup. Aún así, operando discrecionalmente, en el pasado he tenido buenos días. Y es que en muchos FOMCs hay un movimiento impulsivo considerable. De hecho, en la noticia tienes un impulso y muchas veces un retroceso y otra pata y es posible adivinar un poco en la dirección que van a ir, ¿vale? Y me permito operar breakouts y otros setups y es lo que hice aquí. Compré el break, compré el pullback y continuación buscando una segunda pata, pero delta nunca era fuerte, nunca hubo un test de desviación, no era un trade del sistema y lo hice con size y perdí una brutalidad ese día, ¿vale? Sale 4 trades, no hagáis mucho caso de esta parte, ¿vale? Depende de los contratos que lleve o si le doy a cargar en H1 con single trades o merge trades marca una cosa u otra, pero bueno, realmente hay 2 trades ese día y dudo que operase otro producto. De hecho, lo podemos mirar. Si ahí está, marca como... son 2 trades, realmente. Todo cambió de cara al día 15, 19. No recuerdo si estos días no había setups o directamente me lo tomé fuera o había un festivo o lo que sea. Pero de cara al día 15 salimos del rango y no tengo capturas del día 15. Sí, ahí está. Pero bueno, siempre es lo mismo. Pendiente en las desviaciones, decido buscar continuación en el giro de Kenashi con un delta que cae, busco cierto target en R. Cuando las desviaciones se ponen rotacionales, delta que tira, busco largo, me sacan una vez, la segunda funciona y empiezo ahí a salir del drawdown. 16 del 12, no sé si tendré 16 del 12, casualmente sesión con noticias, sesiones con noticias NFP, CPI es donde más gano y sesiones que siempre debo estar. Pues bien, DBA rotacional, desviaciones rotacionales, tira el delta muy fuerte a la baja, casi me sacan por un tick. Reentro un poco antes, pues porque estaba el previous value area low aquí, donde también ejecuto desde estos niveles, me salgo en alrededor de 2R, el otro extremo de DBA para muy buen trade y no hay setups de cara al cierre, no había buena aceptación aquí, no había nada. 17 del 12, vamos a ver, no sé si hay setups.
probablemente no, 18, 18 que es el CPI, y simplemente pues operé desde el test al initial balance cuando cogieron pendiente, hubo este break, quizás sí un poco discrecional este trade por el delta exageradamente fuerte, siempre digo que los detalles importan, y bueno, cuando hay un nivel como el initial balance también opero giros desde ahí, ¿vale? No solo desde las desviaciones, sino que también desde previous value areas, composite value areas, initial balance, weekly VWAP, monthly VWAP, ¿vale? Y veréis trades de estos, siempre pues con las mismas confirmaciones de delta y demás, ¿vale? Y ahí fue donde tomé el largo hasta la estadística de previous high of day, donde hay un 80%. Lo tocaron ahí y me salí. Y después, ese día estaba full session VWAP, full session mid por tocar. Cuando hubo un break a la baja, discrecionalmente, compré unas puts aquí, donde tengo la entrada marcada aquí, un exit y el otro exit. Y tengo pues las capturas de las opciones. Ahí está, 18 del 12, SPI, eso es. Vale, y compré pues opciones aquí súper baratas, donde quizá me costaban $20 y tenía un par de ellas y pues tuve el primer exit con un 400% y el segundo como un 800%, ¿vale? Bueno, 0 DTS. Si el trade va bien y el movimiento es impulsivo, van a valer un montón más. Por supuesto, la mayoría de ellos acaban sin valer nada, pero creo que esta sesión era especialmente interesante por estar full session VWAP, que hay un 90% de probabilidades que lo toquen durante la sesión americana y full session mid donde hay un 80%. Estas estadísticas son importantes, recomiendo a todos que hacéis el trabajo y estudiar estas cosas, ¿vale? Al final, yo como he aprendido trading, por supuesto hay traders que respeto un montón, que he estado en su comunidad, lo que sea. Pues Nadro es una de ellas, Fiddlester 71 es otra, Lance Breitstein sobre todo por el tema de acciones y demás, pero mucho del aprendizaje que tengo es por ser el trader curioso, ¿vale? El trader que ve algo en un vídeo de YouTube, de un trader que conoce, que sabe que es real, etcétera, y decir, vale, este trader dice que hay un 90% de probabilidades de tocar full session VWAP. Este trader dice que cuando las desviaciones hacen X, tal. Que cuando un extreme fate está pasado al ADR es más probable, que tiene datos sobre ese. Vale, venga, vamos a estudiar. Vamos a sacar un Excel con datos sobre eso. Vamos a intentar backtestearlo de alguna forma, adquirir capturas, ¿vale? Y sobre esta curiosidad y la información que ya tenía, es como prueba, error, he ido mejorando y creando pues el trader que soy, ¿vale? 18 del 12, vamos ahora al 19 y bien, siempre lo mismo, pues testa la primera desviación, giro de Hekenashi, pendiente en el delta muy fuerte es este y curiosamente entró unos ticks encima de la primera desviación por eso, test al composite value area, entró largo y finalmente buscaba también el stat de full session VWAP, full session mid y reversion to the mean con un delta muy vendido, pero este trade fue un error. ¿Por qué? Para buscar el corto debo esperar que las desviaciones estén planas. Aquí había pendiente y me saldé del sistema y acabé perdiendo en ese trade. Bueno, deben haber más trades del SP, por ejemplo el 24, nuevo imbalance pullback, pero es de poca importancia en sí. Creo que lo más interesante que debería mencionar es el trade del 24 y el 29 en el platino y el Palladium en el platino y en la plata. Este día operé el platino y este día la plata, donde más gané y es una oportunidad de estas que son realmente especiales. Y de hecho, si seguís si me seguís por Twitter, hice un vídeo explicando pues lo que esperaba durante el fin de semana. Y de hecho, si hay un trade el día 28, que es domingo, es porque estaba ya operando temprano, ¿vale? El mercado en Chicago, horario de Chicago, que es como lo marca la plataforma, abre a las 5 de la tarde de ahí.
y ya estaba operando con una pérdida y después cogí el movimiento aquí, ¿vale? Y pues era una oportunidad especial. Vamos a mostrarla. Bueno, quizá es mejor que muestre directamente el día 24. Vale, este es el gráfico. Como siempre, lo habéis visto en el trade que hice en el oro. Este tipo de trades que hago en small caps y demás. Hay ciertas variables que espero que se alineen. Una es un porcentaje de subida muy alta. La otra es que el precio esté claramente encima de la banda de Bollinger alcista, esta línea roja de aquí, de la media móvil de 20, y que haya como mínimo un par de gaps y a poder ser una sesión capitulatoria. Bien, pues eso es lo que tuvo lugar aquí. Un día, 2 días, 2 gaps, esto siendo un producto como el Palladium, Platino, Plata, prefieres 3, y de hecho teníamos 1, 2 y 3. Este día de aquí no lo operé porque simplemente impulsaron al alza. Y eso es algo que comento muy a menudo. Si veis estas grabaciones, si el precio está impulsando al alza, no haré nada. Hasta que el precio no empieza a dar backside, no haré absolutamente nada. Un break a la baja, no es hasta aquí donde me posicionaré. Si aquí no haré nada, no haré nada, ¿vale? De hecho, esto es el Palladium y no lo operé. El Palladium dio mucho mejor fate. Aquí hay un error. No es el PPLT. Esto es el platino y el producto que operé, ¿vale? ¿Dónde quiero empezar a posicionarme? Bien, cuando el producto está muy sobreextendido, en breaks a la baja. Olvídate, bueno, sinceramente sí, claro que debes seguir la tendencia, comprar breakouts la mayoría del tiempo y tal, pero hay un punto cuando un producto ha subido tanto que es más probable que caiga, ¿vale? Y, bueno, pues esto es el platino ese día, y operé algunos cortos, a ver dónde están las ejecuciones. Quería mostrar más que nada el daily, mostrar la cantidad de días verdes consecutivos que había, perdonad, los gaps y demás en daily. Aquí se ve pues, la sesión completa, aquí se ven los gaps porque es el ETF. Y no sé dónde tendré las ejecuciones. Ahí está ese día. PPLT. Bueno, pues una vez identifiqué el backside, empecé a añadir un poco a la baja. Cuando realmente tuve una localización donde poner el stop, añadí más. Me salí de parte, reentré. Cubrí un nuevo break donde reentré. Y aquí pensaba, digo, si se caen, voy a dejar algo correr a swing. Y de hecho no lo hice. No lo hice. Y suerte porque tiraron al alza, pero creo que sí que tenía unas opciones de aquí que me salirías días más tarde. Y también tuve un trade, el- que ahora no sé si tendré la captura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si busco día 24 del 12, PPLT, ahí está, Platinum, y operé el futuro. El futuro del platino era gigante, no me podía permitir un stop grande, ¿vale? Por eso operé el ETF. Y pues le di al break con el stop súper ajustado y pues le gané unos como 3R en este trade en el futuro. Y mi cuenta de futuros está mucho más bien, mejor capitalizada que la de acciones y demás. Y pues cogí buen trade ahí. Curiosamente, bueno, que destacar que el Palladium, ¿cómo se dice? Palladium, estaba mucho más débil y comprando pullbacks desde aquí, una vez había el backside, ¿vale? Tienes un break, test, empezar a crear la posición aquí, o hasta vender breaks, ¿vale? Tiro un montón más que el platino, ¿vale? El platino era el más extendido y sinceramente no sabría encontrarle un motivo por el que decir, vale, voy a operar el Palladium y no la plata, pero bueno, me gusta analizar todo y el Palladium realmente fue el que cayó, ¿vale? ¿Cuánto llevamos de vídeo? 24 minutos, venga, vale, vamos bien. Los vídeos suelen durar como 1 hora, pero sé que hay unos muchos que mirarán 10 minutos de vídeo, se quedarán con el resultado, lo que sea, y hay unos pocos que realmente miran estos vídeos, analizan todo, sacan data de esto, y eso es al final el motivo por el que lo hago, ¿vale? Hablábamos del día 24 y vamos ahora al 28-29, donde el trade al final lo tomé en La Plata y ahí está
movimiento, ahí es donde hice el vídeo esperando el crack. Y realmente es que si miras las variables que hacen un setup probable, la plata nunca habría que shortearla siguiendo mi criterio, nunca estaba encima de la banda de Bollinger alcista, sí que tuvo dos gaps, pero muy pequeños, pero nunca llegó a tener ese día de blow off top, que se dice, ¿no? Sesión con mucho volumen y ahí es donde esperas el crack. Sí la tuvo ese día y ahí está el primer crack, segunda pata y pues lo operé con bastante size. Algunos traders comentaron que fue muy difícil de operar porque el movimiento se dio en overnight. Al final la sesión americana empieza aquí y la realidad es que ya se estaba dando el movimiento overnight y yo también me perdí la primera pata, ¿vale? Ahí fue el primer breakdown, yo también me lo perdí. Si hubiese cogido este movimiento, cuidado lo que podría haber ganado ese día. Pero, bueno, una vez uno identifica el backside, pues comprar breakdowns, pullbacks es lo que hice, dejar correr. Muy complejo de operar también porque solamente un contrato de la Silver pues estaba arriesgando este máximo, arriesgando como $2.000 y no podía escalar, no podía ir con dos contratos por gestión de riesgo, ¿vale? Y entonces pues fue bastante complejo participar, pero hice lo que pude con un contrato entrando, reentrando, pues con bastantes trades por unos $3.000 entre esta pérdida de 900 y 3.000 de esta. Y de hecho aún me quedan unas opciones, unas puts, short, ¿no? Unas puts que tengo compradas, ¿vale? Y estos fueron pues los mejores trades del mes. Realmente, conclusiones que saco es que no he ganado mucho este año operando stocks, ampliando el playbook y demás, pero me ha permitido cuando hay un trade de calidad, un exhaustion gap que llega en un futuro, esto no es la operativa sistemática que opero en el SP, ¿vale? A diario. Son trades en los que discrecionalmente cuando llega un típico movimiento parabólico, pues lo opero con size, repito, de forma discrecional buscando un corto, ¿vale? Eh, y la realidad es que este mes no era el mejor, iba en drawdown, pero estos dos trades en concreto me hicieron el mes, ¿vale? 3.000 más cerca de 3.000 son $6.000. Y de hecho, si le sumas el end of month, donde gané 2.000 más, todos los del profit prácticamente viene de 3 días, ¿vale? Lo que pienso que realmente hay que estudiar estos movimientos, ¿vale? Vamos ahora a ver el end of month y está, pues, simplemente sigo mi operativa sistemática, pero suelo darle un poco más de size cuando el end of month, el final de mes, en los últimos minutos de la sesión, hay un delta muy claro, porque sé que he tenido muchos record trades en ese tipo de sesiones, ¿vale? Y no suelen ir a mi típico profit de 2R, sino que aguanto algo hasta el cierre y suele tirar una brutalidad, ¿vale? Flujos de final desde mes, un order flow muy vendido, simplemente sigues las ventas y van a entrar un montón de continuación en esa dirección. Fíjate que mi stop estaba aquí, al final, y pues le acabé hasta la última parte, pues ¿qué es esto? 5 o 6R, súper trade, ¿vale? Una pena lo que al final, eso era fin de año, ¿vale? Estoy en Tailandia, repito, ya lo he comentado antes, pero al final el mercado cierra a las 4, ¿vale? Eso era una hora antes del cierre, por lo tanto eran las 3, lo que significa que había celebrado fin de año, habiendo tomado alguna copa y demás, y sabiendo lo que es el final de mes, quiero estar, ¿vale? Quiero estar y digo, lo voy a operar, pero no con demasiado size. Si se le hubiese dado por la oportunidad más size de lo normal, cuidado lo que podría haber ganado ahí también, ¿vale? Y bueno, muy buen mes al final en futuros. No es lo que dio el sistema, pero estos dos trades realmente sumaron una brutalidad más a un mes un poco mediocre
y, bueno, la importancia de no hacer demasiadas tonterías, aunque realmente hice bastantes este día, ¿vale? Y seguir ejecutando el sistema pues como se da y esperar la oportunidad de calidad sin hacer nada especial, ¿vale? Comentado esto, pues vamos a hablar de lo que es stocks y oportunidad de stop. Al final hay un montón de operaciones estos días que la mayoría de ellas son con súper poco size, ¿vale? Eh, que al final, bueno, las comparto el 90% de ellas por mi comunidad, si quieres entrar y verlo más en detalle, ¿vale? Ahí está todo, pero realmente pienso que para no hacer el vídeo demasiado largo y demás, lo mejor que puedo hacer es repasar las mejores oportunidades y pues vamos a verlas. QCLS, QCLS Firrete, pues al final, ¿qué espero? Un producto small cap en este caso que tenga dos gaps, dos sesiones verdes al alza como mínimo y abra con dos gaps, ¿vale? Si es posible, más de 200% de extensión. Esta acción venía como... A ver, voy a buscar. Small cap al final va a caer, ¿vale? Eh, venía de $3 y fue a 8, por lo que no es 200%, pero cerca, ¿vale? Pues, bueno, cuando cumple la criteria, espero al backside y es ahí donde empiezo a añadirle size y demás. Primer break, entro, piramido, me salgo de todo. Aquí, pues, una vez hay el test a VWAP y demás, reentro, me sacan rápidamente, reentro, y eso es lo que comentaba, que ha habido muchos trades de estos en stocks donde los llevo operando todo el año, sé dónde gano, eh, sé el setup, cuando realmente es probable, tengo la data, pero por alguna razón este mes y también porque es una operativa muy discrecional, no tengo aún tantas normas, al final es una curva de aprendizaje súper larga el trading en sí, ¿no? Y cada vez que expandes el playbook y demás, pues no quería devolver lo ganado, no quería, operé con stops demasiado ajustados y fue, bueno, fue fatal, ¿vale? Porque, vale, sí, llevaba un profit gigante aquí, entro, piramido, me salgo de todo, perfecto hasta aquí, giro de 10 minutos, me salgo, pero empiezo a devolver. Vale, aquí sí, que acabo cogiendo el movimiento, pero entro, me estopean, entro, me estopean, entro, me estopean, entro, me estopean. Son 4 stops donde probablemente devolví todo. No recuerdo ahora QCLS qué día fue. QCLS fue el 12 del 5 y el 12 del 5 acabé devolviendo todo, ¿vale? Eh, fatal. Vamos ahora a ver DX y Z, donde vamos a ver lo mismo. DX y Z, pues un stock que tira una brutalidad, viene de 20 a 40, solamente un 100%, ¿vale? Pero, bien, cumple con la criteria y lo que realmente me gustó de este stock, aún ser un poco spread y demás, es que no tenía un gap, sino no tenía dos gaps, sino que tenía tres aún no cumplir con la criteria de extensión. Y digo, bueno, pues voy a darle, ¿vale? Empecé a entrar un poco en overnight, donde prácticamente me salí de todo aquí. Tenía una parte donde salí de este trade break-even, ¿vale? Esto es un exit. Y después aquí realmente le di size, ¿vale? Escalo algo, muy poco, me salgo de gran parte aquí, de nuevo, igual que de X y Z, súper bien hecho. En VWAP le doy un poco de size frontside, ¿vale? Empiezo a escalar, y al igual que QCLS, súper bien ejecutado inicialmente, pero le intento buscar continuación en breaks con stops súper poco ajustados, entro súper ajustados, entro un poco en tilt, devolviendo una brutalidad, ¿vale? Lo que es un error gigante. Y bueno, finalmente cogí parte del movimiento, ¿vale? Y de hecho entré aquí, piramidé, escalé parte en el cierre del gap y me salí de gran parte aquí y de todo aquí, ¿vale? Para ganar algo, pero la realidad es que perdí una brutalidad aquí en un trade que solamente debía dejarlo funcionar, sin añadir tanto, sin hacer demasiado. Y de hecho, al final del vídeo explicaré un poco los objetivos,
pero uno de los objetivos para el mes que viene es, vale, el setup en daily está, no lo estropees, ¿vale? Eh, Está bien gestionar un poco cuando el precio cae, giro de 10 minutos escalar un poco, añadir backside, pero no eso de usar stops ajustados, no, no. O sea, el mes eh, me ha ido bien por los futuros y por el trade de la silver, el del platino, ¿vale? Donde al final cometer todos estos errores de participar con stops tan ajustados me benefició porque ya iba con esa mentalidad de, vale, no estropees el trade, usa stops más grandes, ¿vale? Eh, pero es algo que no me puedo permitir, ¿vale? Y de hecho, fíjate, el 29 del 12, la Silver, donde están las ejecuciones, ¿vale? Aquí, de hecho, entro, ¿vale? Pero no corto la pérdida, reentro, corto la pérdida, dejo un stop grande y acaba cayendo, ¿vale? Al final, lo que interesa es no estropear el setup que tenemos en daily, ¿vale? Y después, estaba mostrando de X y Z, pues, esto es el día 1, donde hubo el crack, pero si no cae una brutalidad, me gusta buscarle continuación, siempre hago lo mismo, ¿vale? Lo sigo. Si no aguanto nada en swing, lo aguanto para las siguientes sesiones. Y de hecho, ahí está el crack, fíjate que impulsaron un poco y después acabaron cayendo una brutalidad. Por cierto, eso lo podría operar aquí como backside breakout ahora, pasa que negocia tan poco volumen, ¿vale? Día 1. De hecho, aquí digo, vale, he estropeado el trade, prácticamente no he ganado nada, pero digo, venga, con un stop grande voy a participar en el swing ahora, con el stop en máximos, y esto habría funcionado, ¿vale? Día 2, fíjate que ese era el día que buscaba la caída y este es el segundo. Bien, no se ve la ejecución, pero por alguna razón alrededor de break-even en overnight, pues por aquí arriba decidí salir. De hecho, con una pequeña pérdida, recuerdo. No se ve la ejecución, pero bueno, me salí. Después, precio cae. Digo, venga, va, pues vamos a reentrar. Eh, reentro, me estopea, ¿vale? Y de hecho, cometí un error ahí con el size, que no fue un exit, sino que reentré el doble de size, ¿vale? Y eso de aquí es una salida. Lo que es terrible porque habría cogido la segunda parte del movimiento hasta aquí 100%, ¿vale? Y probablemente hasta aquí con parte de la posición, ¿vale? Y me perdí todo el movimiento y en DX y Z no sé qué gané. Debería mirarlo, pero eh, prácticamente nada en un setup, que son estos setups que estoy esperando, que sé que ahí gano mucho y bueno, estuve correcto en la dirección, todo y no lo operé fatal. Pero bueno, pues hablando del top ops, ahí está, de X y Z, CGC, no sé si tengo la captura, no la tengo, pero bueno, lo considero de las oportunidades más top del mes y no participé directamente, pero bueno, al final mismo stock que tira, día 2 no lo operaré, pero una vez hay dos gaps al alza y demás, no lo operé creo por este día ser rojo, pero dio un buen fake. Y bueno, de hecho, a ver, había tirado un 100%. Si esto fuese octubre, no habría puesto ninguno de estos setups aquí, ¿eh? Ninguno. Pero no cumple con la criteria de extensión directamente. Pero bueno, lo puse, no es de las oportunidades más top, ¿vale? Después está DJT, donde no participé. Y eh, eso lo culpo un poco, sí, por el horario, por estar operando varios productos. Y no recuerdo qué día fue, pero bueno, me lo perdí totalmente. O sea, le tenía en la whitelist y no sé qué estaba haciendo al mismo tiempo. Me fui a dormir temprano, probablemente cuando el precio estaba por aquí, por no haber descansado bien los otros días y demás. Y me lo perdí todo, pero este break definitivamente se merecía size. Y quizá en estos lower highs probablemente también al final. Aquí ya es backside, ¿vale? Pero bueno, dos gaps, criteria de Fear Day que se dio y no participé, ¿vale? Y después, esto es todo. Hablé del trade de la plata, Palladium siendo el que más ha caído, la Silver, para mí, el mejor trade del mes, ¿vale? También he hablado de Tesla, donde considero que simplemente falló y en ocasiones hay
setups muy buenos que fallan, ¿vale? Y es aceptable, pues darle con size y estopea. O sea, si hay un setup de calidad, debes darle con size, ¿vale? Que falla, bueno, lo que pasa, ¿no? Esto es trading. Y, bien, lo que realmente hice mal, pues fue operar estos setups de gestionando, añadiendo demasiado y demás, ¿vale? Para acabar, me gustaría hablar un poco de los objetivos para el próximo año y lo que se viene en mi canal y demás. De hecho, lo escribí por Twitter y, bien, he tenido muy buen año, ganando más de 6 figuras, especialmente por mi trading de futuros, que hace cantidad de tiempo que opero, por mi operativa sistemática, que hace tanto tiempo pues que he estado trabajando en ella, son más de 6 años, y pues también en fondeo. Durante el año, no es lo que he ganado en fondeo, ahora lo explicaré, pero durante el año, pues ha habido momentos en los que he comprado ciertas cuentas de fondeo o tenía bastantes del mes pasado, donde he subido bastante unas cuentas y he podido hacer 2, 3 retiros y demás. Y algo que ha sido muy curioso es cuando yo miro cómo opero futuros, que tengo una cuenta bastante grande y el riesgo que asumo y demás. Y lo que he ganado con fondeo, donde literalmente en todo el año habré gastado 3.000, 4.000 dólares en evaluaciones para ganar más de 20.000, ¿vale? O sea, un riesgo ridículo. Eh, y pues que en futuros el EV con una cuenta live simplemente es menor, ¿vale? Pues uno de los objetivos para el año que viene es estar operando todo el tiempo con muchas más cuentas de fondeo, replicándolas aparte de mi cuenta real, ¿vale? Y quizá habrá, lo veremos, lo evaluaré en unos meses. Quizá hasta habrá un momento en el que diré, vale, comparo que estoy ganando con una cosa, con la otra, con futuros en una cuenta real, con fondeo, y si el fondeo realmente es más que lo que es en mi cuenta live, dejaré mi cuenta live para operar lo que es top ups, ¿vale? Fondear con mucho más capital las cuentas de acciones y, si es que me va bien ahí, darle con muchos, que me va bien ahí durante los primeros meses de 2025, darle mucho más size a estos setups, ¿vale? Operándolo en una cuenta de acciones, que la mayoría de ellos son setups que se dan en acciones, seguir operando mi operativa sistemática en fondeo, ¿vale? Y cuando hay un swing y demás, darle pues a la cuenta de acciones, ¿vale? Veremos qué pasa. Y después, es una realidad cuando yo miro el mes y otros meses, ¿vale? En acciones, pues que no gano, prácticamente no gano nada y me genera un montón de estrés. Todas esas oportunidades pequeñas, que sí, bueno, menos 200, menos 300, menos 200, vale, sí, un día 180, 159, pero no es demasiado y al final un día ganas, el otro pierdes y más que nada acabas saliendo mínimamente perdedor, ¿no? O plano, o directamente perdedor. Eh, pues no lo voy a operar, ¿vale? Donde realmente gano son en los días grandes y voy a operar estos y voy a operar estos con size. Y así, lo que no he comentado, pues que el tema del fondeo, si no le estaba buscando, no estaba replicando muchas cuentas y tales, porque realmente con impuestos es mucho peor operar una cuenta, ganar mucho en fondeo que en una cuenta live, ¿vale? Pero estoy trabajando en abrir una LC y demás, donde puedo optimizar mucho más el tema de impuestos y esto es una de las primeras cosas que he hecho en 2026 y pienso que hacer meses de 5 figuras en fondeo, no de 5 figuras de 10.000, sino hablando de 20.000. Veremos. Pero pienso que es más fácil que, que en futuros, ¿vale? Con una cuenta live. Mientras, pues estés invirtiendo en nuevas cuentas y rotándolas, gastando unos 2.000 dólares cada mes en fondeo, ¿vale? Y una de las cosas que voy a hacer, ¿vale? También lo que es mi comunidad y mentoría, pues quiero promocionarlo, ¿vale? Hay un montón de contenido en mi comunidad, lo que comparto en preparaciones para la sesión, repasando lo que he hecho en este vídeo, ¿vale? Repasando las oportunidades, mostrando mis ejecuciones, tal. Lo hago semanalmente para mi comunidad con un detalle increíble,
¿vale? Las grabaciones que hay, todo, y directamente no lo promociono, lo que no tiene demasiado sentido, ¿vale? Y voy a dedicar un poco más de tiempo pues, a hacer contenido por YouTube, Instagram, este canal, ¿vale? Y probablemente, una vez vuelva de Asia, voy a hacer live trading 1 o 2 días a la semana, ¿vale? Lo que pienso bueno, se va a ver lo que hago, que es realmente profesional, realmente en directo, ¿vale? Que es real y pues espero que muchos traders de ahí vayan a lo que es mi comunidad y demás, ¿vale? Siempre con el objetivo de promocionarlo, pero estos son mis objetivos del año. Eh, Ven, lo que comentaba. Muchas gracias a todos los que me habéis seguido durante el año. Primer año de 6 figuras, lo que estoy exageradamente contento para ello. Errores ha habido demasiados, ¿vale? Pero pienso que es algo normal, pero estoy seguro que cometeré menos de cara al año que viene y que todo lo que, al final, mi operativa de futuros voy a operarla con más size, con más cuentas en fondeo, veremos cómo acaba de aquí a unos meses, qué decisión tome, pero estoy seguro que me irá mejor y la realidad es que no he ganado demasiado en lo que es acciones y estos setups, pero ha sido un año de inversión donde estoy seguro que recogeré los frutos de cara a 2026, ¿vale? Repito, muchas gracias a todos los que me seguís, a los que habéis llegado hasta el final de este vídeo y pues no estaría de más suscribiros a mi canal y estar atentos a mi Discord, todo lo que estoy compartiendo y demás. Nos vemos por el trade.